Muchas gracias, Leti. Buenos días, hermanos, a todos. Qué gusto de saludarlos nuevamente. Estamos ya también llegando al terminar esta clase, estaremos a la mitad del curso y es algo también muy, muy emocionante. Apenas estamos saliendo de la primera de las cartas generales con la que nos hemos encontrado, que ha sido la carta a los Hebreos. Y nos enfocamos ahora en las cartas generales que quedan pendientes. Hoy vamos a estar hablando exclusivamente de Santiago. Espero que hayan tenido el tiempo, la oportunidad de leer la carta. Es una carta mucho más pequeña, como la mitad, un poco menos de la mitad, como el 40% en relación al contenido de la carta a los Hebreos. Espero que hayan tenido la oportunidad de leerla, no solo una vez, sino varias veces y en el mejor de los casos en varias versiones bíblicas y así, que hayan tomado algunas notas, que hayan algunos comentarios o algunas preguntas. Y voy a avanzar en la presentación de la clase de hoy y al detenernos durante la primera pausa que hagamos para platicar entre nosotros y tomar un pequeño receso también de descanso de la clase de hoy, pues vamos a darnos el tiempo de platicar, intercambiar ahí los comentarios, impresiones que tengan de la lectura que se ha tomado de la carta de Santiago. Así que todos bienvenidos, recordando siempre la dinámica de anotar sus preguntas en el chat de esta sesión y también que esperar, anotarlas por ahí en alguna libreta o algo y esperar el momento en el que nos vamos a detener para intercambiar esas preguntas de manera oral en el momento adecuado. Hoy vamos a estar hablando entonces de la carta de Santiago, así la tenemos nosotros en el texto de nuestra tercera sesión, y quiero iniciar con esta lectura precisamente de una parte de aquí de Santiago. Hacia el final de la carta, Santiago dice: pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes, que ya está cerca la venida del Señor. Eso es casi hacia el final de la carta de Santiago a los hermanos, dándoles ánimo, particularmente trasladando esa esperanza hacia la venida del Señor y mencionando cosas interesantes de las que vamos a ver. Ya aquí en esta lectura podemos hacer un análisis de la carta de Santiago, pero vamos a hacerlo en su momento. Por ejemplo, resalta el hecho de que él mencione las lluvias tempranas y tardías, el tema de ese labrador, la metáfora, o más bien la alusión a algo agrícola, y el asunto de la venida del Señor, ¿no? Que es algo que Santiago tiene muy fuerte, y que con eso él está consolando a los hermanos. Bueno, un asunto ahí de Santiago que conversaremos en su momento. ¿Qué podemos decir de la carta de Santiago? Quiero recordar que por la dinámica del curso nos estamos haciendo acercamientos a estas cartas. No es posible profundizar tanto en algunos temas. Yo particularmente pongo énfasis en algunas cosas. El interés de este diplomado y estos cursos es que podamos acercarnos al contenido de la carta y que veamos algo de la historia, la composición, la canonicidad de la carta, los aspectos y temas relevantes de las mismas, aunque quedan muchísimos temas de índole teológica, de los que podríamos sacar más jugo, digamos, de ese sentido, pero eso sería parte de otro acercamiento a estas cartas. Entonces, dicho eso, vamos a acercarnos entonces a Santiago. Eh, hay un asunto interesante y es el tema que aparece en Santiago y hay algunos pincelazos en la carta
donde alcanzamos a ver esa vida comunitaria en la iglesia, ya entre los cristianos, pero de diferente origen étnico, principalmente entre los gentiles, que podía ser de diferentes naciones, y los judíos. No era tanto, y aquí hay que decir ya un primer asunto de la carta, por el hecho de que esa posible tensión y algunas dificultades de convivencia no eran de parte de los gentiles, pues los gentiles están acostumbrados, digamos, a convivir con cualquier gente. Los gentiles también tienen sus propias discriminaciones, sus propias trabas y barreras y algunas cosas, pero en cuanto a tener problema en convivir con personas de otras etnias, de otras naciones, de otros pueblos, no era precisamente un problema para los gentiles, digamos, en general. Para los judíos sí. Entonces parece ser que la carta de Santiago va más dirigida a cristianos judíos, a los que les pide ciertas cosas, principalmente. No lo dice de una manera expresa en Santiago, pero las alusiones en la carta, el tono de la carta, las enseñanzas de la carta, parecen ir por ahí, ¿no? Ese tema. Porque hay algo nuevo. Los judíos están acostumbrados a convivir en su comunidad judía y salvo comercio, principalmente el tema del comercio, pues ellos convivían con los gentiles. De ahí no, ¿verdad? Y los judíos también que estaban en la diáspora, digamos, en el exilio fuera de Israel, pues ellos se veían expuestos a más cosas, ¿no? Siempre tenían una especie de comunidad muy propia en asuntos litúrgicos, pero ahora en la iglesia se juntan para la liturgia, que era algo impensable, ¿no? Entre los judíos, abominable también entre los judíos, ¿no? Y Santiago va por ahí. Claro que esa dinámica está provocando que algunos de ellos se comporten de una manera extraña, rara, ¿no? Hasta de doble moral, como se señala. Por ejemplo, Pablo señala a Pedro en Gálatas, y una cosa como esa. Y Santiago trata de resolver brevemente, que son alusiones que aparecen ahí en la carta, cuál era realmente el papel de la ley en el plan de Dios. ¿Qué es lo que dice la ley? Ahora que soy cristiano, ¿qué implica la ley para mí? Tanto para judíos como para gentiles. ¿Era necesaria la obediencia a la ley para la salvación? Además de la fe en Cristo, son situaciones que Santiago aborda. ¿Es necesario? ¿No es necesario? La semana anterior estuvimos hablando algo acerca de eso, de algo que se mueve alrededor del mundo, particularmente en Latinoamérica. Pero entonces Santiago también lanza algunas ideas en relación a eso. ¿Los gentiles necesitan guardar la ley? Es una de las preguntas que se hacen los hermanos, ¿no? Y que estaba ahí en el ambiente. ¿Cuál debería ser la relación entre la salvación por fe y la conducta moral? Este es un tema muy, muy práctico, de una profundidad teológica también importante. Bueno, Santiago lo discute, ¿no? Y ese es creo yo, uno de los pasajes más famosos de Santiago, el hecho de muéstrame tu fe por obras, y la fe sin obras es muerta, y cosas como esas que Santiago tiene. ¿Qué relación existía entonces entre la fe y las obras? Que son cosas que Santiago está abordando. Principalmente ese punto va a sobresalir aquí en Santiago. De hecho, hay una tarea que mientras estaban leyendo, recuerdan, habrá que anotar las obras a las que Santiago se refiere en la carta. Hay diferentes obras ahí en la carta, desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Es una carta corta, pero muy intensa, muy práctica también, aunque hay un contenido teológico importante. Parece ser que no es el primer interés de Santiago tener un discurso, abordar de una manera filosófica, teológica. Hay una forma filosófica de interpretar Santiago, pero no parece ser la intención de Santiago, aunque es una carta literariamente muy interesante, muy bella, con un griego muy, muy pulido, muy fino, que algunos hacen dudar ya llegaremos a ese punto, de la autoría de Santiago en cuanto a la redacción, precisamente por el griego.
siendo Santiago una persona judía. Bueno, ese tipo de pensamientos, de cuestionamientos hay que hacerse al abordar la carta de Santiago. Santiago, en el último párrafo de esta lámina, dice: Santiago encaja bien en el título de literatura apologética, junto con Gálatas, ¿no? Muy, muy interesante las propuestas que nos hace Gálatas. Hay que leer Gálatas, entre otras cosas, ¿no? que menciona. No defendiendo propiamente, esta es la parte apologética preciso, sino argumentando de una forma muy pastoral, que es algo marcado de las cartas que hablamos en la primera sesión, muy, muy pastoral a los hermanos a los que se dirige. Y en un tono, no exaltado, no de exhortación. No vemos en Santiago que hayan expresiones muy fuertes. Tal vez, en mi opinión, la expresión más fuerte cuando Santiago dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Tal vez llega a los hermanos hasta ese rincón y los tiene ahí del cuello, diciéndoles ese tipo de cosas, que en mi opinión, es una parte, digamos, ahí de exhortación muy fuerte, cuando habla de las guerras, porque entre ellos había conflicto. Santiago no está pensando tanto en un tema geopolítico o de la política exterior y deflagraciones, digamos, entre naciones o cosas, no, sino que Santiago está pensando en las guerras que hay entre los hermanos. Por eso señala las envidias, las codicias, la avaricia, esas cosas como posibles gérmenes, es decir, el inicio, la semilla de los conflictos entre las personas. Eso es en la carta de Santiago. No es precisamente lo que estaba comentando un tratado doctrinal, es más bien le encaja a Santiago dentro de lo que llamamos una teología pastoral, el interés pastoral por los hermanos, de que las cosas marchen bien, la paz en la comunidad, la armonía entre los hermanos, dirigirse todos hacia un mismo propósito, aunque tienen diferentes trabajos, diferentes virtudes, dones de parte de Dios, pero dirigir la comunidad como una sola persona. La carta está cargada de teología aplicada. Sí hay temas teológicos importantes en la carta, pero está aplicada. No es un discurso teórico, no es un discurso, vamos a decir, que se da así como en el aire, sino que estos grandes temas teológicos presentes en Santiago están amarrados a la vida diaria de la iglesia, a la vida diaria de la iglesia como comunidad y la vida diaria de la iglesia como individuo, como persona. Yo soy la iglesia, no soy una parte de la iglesia, soy la iglesia. En cierto sentido, el 100% de la iglesia soy yo, pero en otro sentido, que no es mejor, sino solo es otro sentido, sí soy parte de la iglesia porque formo una comunidad. Entonces Santiago apela a esas dos, vamos a decir, formas de ver la iglesia como individuo, como familia, pero también como comunidad en esa sección. Bueno, y ya en el primer capítulo uno encuentra como una especie de radiografía de lo que vamos a encontrar en la carta. Fíjese, el primer capítulo habla se presenta el autor y a quienes va dirigida la carta, habla de la paciencia, de la fe con la que termina la carta. Por eso leímos ese versículo al inicio del capítulo 5, habla de la sabiduría, de la perseverancia en medio de las pruebas, porque hay gente que todavía está teniendo dificultades, y Santiago pide que como comunidad hay apelaciones al individuo para resistir las tentaciones, por ejemplo, que aparecen en el primer capítulo, y también a socorrer a personas que están en problemas, y eso se debe atender de manera comunitaria. Acercar lo transitorio y aborda los temas acerca de lo transitorio y lo vano de las riquezas, ¿verdad? Habla acerca de los ricos, qué debe hacer la iglesia frente a la riqueza. No es que Santiago esté en contra de los ricos, porque sí, digamos, esa es una mala interpretación que se hace de que Jesús o la Biblia o los apóstoles estaban en contra de los ricos, pero no es que están en contra de los ricos, sino que se está tratando ¿cómo sería la expresión?
de moldear la actitud de algunos ricos de prepotencia, abuso y cosas como esas situaciones. No precisamente señala el texto bíblico que la riqueza sea pecado. Tampoco señala que la pobreza es una puerta abierta al reino de los cielos. No, pero sí actitudes de esas situaciones. Santiago las asume como parte de la dinámica de la sociedad. Digamos, en todas las sociedades siempre va a haber alguien más rico que nosotros y siempre van a haber algunos que estén en situaciones peores que las nuestras. Bueno, Santiago aborda esos temas con suficiente claridad. Obviamente el tema de resistir la tentación, el resistirse a la tendencia pecaminosa, señalando algo interesante que hace Santiago, y es el hecho de que la concupiscencia está en nosotros y que es una pelea no tanto hacia afuera, sino que es una pelea hacia adentro de la persona. Y Santiago siempre señala la responsabilidad de la gente, la lengua, por ejemplo, que aborda en otra parte por ahí, el tema de las tentaciones sexuales, el tema de la avaricia, porque hay pleitos, el diablo, hermano, puso división entre nosotros. No, no es el diablo, es mi envidia, es mis rencillas, mi rencor, mi avaricia, lo que me mete a estos problemas, lo que me hace que se me hierva la sangre y que se me revuelvan las entrañas y que termine casi que odiando a otras personas. No es el diablo el que hace eso, sino que esas guerras externas vienen desde mi interior. Entonces Santiago señala con mucha propiedad eso, muy interesante. Habla de la verdadera sabiduría. Más adelante habla de una gradación de sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Porque hay sabiduría humana y hay sabiduría terrenal, y sabiduría diabólica, que menciona Santiago. Siempre sabiduría, solo que es diabólica, ¿verdad? No es que el diablo sea tonto, digamos, haciendo un comentario de eso. No es que vamos a poner ese adjetivo a la persona, si es una persona diabólica, va a ser una persona tonta, torpe, ignorante. No, va a ser una persona sabia, lo único que esa sabiduría es diabólica. Es algo, digamos, que debemos considerar con cuidado. Bueno, del dominio propio, eso ya en la carta hay pasajes amplios que hablan acerca de eso, desde la lengua, la ira, la avaricia, todas las tendencias de nuestra humanidad, nuestras fallas, vamos a decir, carnales de nuestra humanidad. Santiago señala que deben estar bajo el dominio de la persona. Obviamente asuntos prácticos de fe y liturgia. Y un tema interesante, de hecho, quiero contarles que al preparar este material, yo tenía esta parte en rojo como para resaltarlo, pero luego creo que es un tema más, repensando la clase, esta semana que estuve preparando la clase, es un tema más dentro de la carta, pero sí un tema interesante, ¿no? Tal vez en ese primer momento, al hacer las notas, surgió como un énfasis, el tema de la verdadera religión. Nosotros estamos llenos de religión, de diferentes religiones. El cristiano, dicen, no, yo soy cristiano, no soy religioso. Digamos, encajamos en una religión en el concepto epistemológico, si usted quiere, sociológico, de lo que es una religión. Somos una religión, yo soy religioso porque tengo una liturgia, tengo un culto, tengo, una serie de características que me hacen que encaje definitivamente en la definición de religioso. Pero Santiago habla de la verdadera religión y algo interesante, muy interesante que señala Santiago, no señala la liturgia, no señala nuestras ofrendas, no señala nuestros cánticos, no señala nuestras estructuras denominacionales, que son necesarias, no quiero decir que no son necesarias, pero que al enfatizar en ellas se rompe el criterio bíblico. Entonces nos manda Santiago a la casa de la viuda, del pobre, del necesitado, nos manda a visitar al que está en situaciones lamentables y nos manda a que nos guardemos de las inmoralidades del mundo. Esa es la verdadera religión que dice Santiago. La verdadera religión no es la que vamos a expresar mañana domingo en la iglesia, de acuerdo a ese criterio de Santiago. Esa es una religión, ¿no? No estoy diciendo que sea algo malo en sí mismo, pero que puede llegar a ese extremo, y a eso hablan con suficiente claridad y con suficiente contundencia los profetas también, el hecho de
tener todas esas prácticas litúrgicas, pero abandonar la moralidad. Santiago aborda ese tema también sin ningún prejuicio. Habla de manera muy práctica acerca de una religión que es viva, así como la fe sin obras, pues está muerta. Entonces Santiago habla de una religión que es viva y es una religión que produce obras. Ahí se hilvana. Si nosotros sacamos solo ese argumento de Santiago de que la fe sin obras es muerta y poniendo, como algunos han interpretado, las obras como medio de salvación, cuando uno ya lee Santiago, Santiago no está diciendo eso, de que yo tengo que hacer obras para ser salvo. Santiago sigue pensando que la salvación es por fe, pero que esa fe debe producir obras para validar, para comprobar, para refrendar, respaldar esa fe. Entonces Santiago piensa en una religión viva, digamos que eso es algo que no encaja en el pensamiento de Santiago, que está expreso en la carta. Una fe pasiva, una fe indiferente, una fe mundana, una fe licenciosa, una fe libertina, eso no encaja en Santiago. Santiago ve una fe viva que produce una serie de obras y esas obras van a ser la evidencia de una profunda fe y que además está arraiga en el corazón, sino que se convierte en una especie de alabanza y adoración a Dios. Una fe viva produce gozo en medio de las pruebas. Digamos, aquí releyendo Santiago, ¿verdad? Produce gozo en medio de las pruebas. Una fe viva puede resistir cualquier clase de tentación. Una fe viva obedece la palabra de Dios. Una fe viva motiva la práctica de la justicia y la imparcialidad. Cuando menciona del pobre que llega y nosotros, sí, se siente atrás, pero si llega una persona con más dinero, una persona rica, entonces le decimos, siéntate aquí, hasta nos levantamos nosotros y casi que con nuestra camisa le limpiamos ahí el asiento, mostrando parcialidad. Una fe viva tiene dominio propio, que ese es un tema constante en la carta, controla la ira y controla la lengua, ¿verdad? Ya antes hablado de controlar la concupiscencia, controlar la lujuria, la lascivia. El dominio propio está presente. El cristiano es una persona de dominio propio, ¿verdad? Sobria, de una conducta muy propia, sin desórdenes, sin abusos de ningún tipo. Una fe viva es fructífera, ¿verdad? Fructifica de muchas formas, produce obras que se evidencian por el amor a Dios y al prójimo. Ese es un tema bien interesante. Esa fe no va a ser una fe, digamos, así que va a viajar como en un jardín con un pasto lindo y entre flores y mariposas. Obviamente va a tener conflictos y va a tener barreras y vicisitudes y algunos adversarios que habrá que vencer. La fe viva se enfrenta a las pruebas. Aquí este cuadro es interesante, que se encuentra con pruebas y luego lo que produce, ¿no? Estas pruebas producen madurez y producen paciencia. Nadie quiere pruebas. Yo, no, la verdad, así como ser probado, creo que ya aprendí a no decirle, Señor, que probara mi fe o que hiciera ciertas cosas. No, es mejor no desafiar en nuestro carácter, ¿no? Sino, bueno, si nos toca, pues de plano nos toca, pero mejor no así como ofrecernos de voluntarios para las pruebas. No es algo que yo sugiera, no es algo que yo le diga, bueno, Señor, pruébame, verá, prueba mi fe, quiero ser metido al horno. No, alguna vez en mi vida cristiana, mi madurez, tengo que reconocerlo, tal vez oré así de alguna forma, ¿verdad? Señor, purifica mi fe en el horno. Y después ya en las pruebas uno ya como que ya no aguanta y está ahí llorando. Mejor, si vienen las pruebas, pues sí, hay que afrontarlas, ¿verdad? Y eso va a producir madurez y va a darnos paciencia. Por eso Santiago pone la resolución de nuestros conflictos en la venida del Señor. Y por eso necesitamos paciencia. ¿Hasta dónde necesitamos la paciencia? ¿Hasta el próximo fin de semana? No. Hasta que termine este año 2023, que es un año feo, y tal vez el 2024 va a ser mejor. No. Hasta la venida del Señor. No sabemos cuándo eso va a ocurrir. Entonces necesito la paciencia. Debo respirar profundo porque es una carrera de fondo, es una carrera de largo alcance. Entonces debo de mantener ese paso con paciencia, hasta la venida del Señor. Bueno, pueden ocurrir dos cosas. La venida del Señor, o que nosotros vayamos con Él, cerremos nuestros ojos, dejemos de respirar, durmamos y estemos esperando nada más el día de la resurrección.
Entonces, Santiago está diciendo de manera que, vamos a ver, Santiago está diciendo que yo debo ser constante en mi carácter, en la manera, y van a haber cosas que van a ir puliéndolo a lo largo de las pruebas diferentes que voy a afrontar. Y dice Santiago, muy realista, y es algo que debemos de tener en la cabeza y en el corazón, mis hermanos, esa esperanza bienaventurada, y todas las cosas se van a solucionar al 100% hasta la venida del Señor. Por eso hasta ahí tenemos que hacernos de ese carácter. Claro, tenemos que trabajar por la paz, tenemos que trabajar por la armonía, tenemos que trabajar por el progreso de nuestras familias, de nuestras sociedades, de nuestros pueblos, de la iglesia, de nuestros ministerios, pero la esperanza de que todo va a estar lindo, de que todo va a estar bien, la debemos mantener y centrarla hasta la venida del Señor, ¿verdad? Tampoco debemos cruzarnos de brazos y que, ay, sí, hoy todo, pues sí, el mundo va a ir de mal en peor y ni modo, ¿verdad? No hay nada que hacer. No, es un tema que tampoco Santiago consiente. Bueno, la fe viva se enfrenta a la tentación. Entonces hay que resistirla, ¿no? Eso nos da carácter, firmeza y nos hace que tengamos un corazón y una mente más pura. Cada tentación vencida es una parte de la concupiscencia, del reino de la concupiscencia que nosotros conquistamos. Es una parte de esa naturaleza pecadora, degenerada que está en nosotros. Los degenerados no son los que andan afuera, no, nosotros somos degenerados potenciales, que si dejamos que nos domine, podemos cometer actos atroces, todos. Ninguno de nosotros es ángel, ninguno de nosotros, bueno, ángel del nombre posiblemente, pero ninguno de nosotros tiene una naturaleza angelical ya, no. Tenemos una naturaleza que es horriblemente degenerada, es una naturaleza que ha caído, es una naturaleza pecadora, es una naturaleza que siente placer al hacer lo malo y que siente esa adicción en algún momento por hacer lo malo. Entonces tenemos que tenerla bajo dominio y tenemos que gobernarla, ahí sí que en algunos casos con vara de hierro, pero cada tentación vencida es un punto a nuestro favor y en contra de esa naturaleza. Entonces logramos mayor firmeza y mejor, una mayor purificación delante del Señor. En alguna medida, digamos, y aquí es un asunto más pastoral, digamos, yo he sido, por años hemos sido pastores de jóvenes principalmente, y también consejeros matrimoniales y así. Entonces, hay mucha gente que tiene luchas increíbles, pecaminosas en su mente. Hay jóvenes que han crecido en el Evangelio, que nunca tuvieron una vida desordenada, pero por alguna razón tienen constantemente pensamientos, vamos a decir, sexuales, algunos, y otros pensamientos de violencia, que son constantes, que son así recurrentes. Entonces es una lucha constante a nivel de sus mentes. Hay otras personas que sí han tenido una vida licenciosa, de perversión sexual, de otras cosas. Entonces la tendencia es hacia eso, y ahora que están en Cristo, pues es una lucha constante. Y conforme va pasando el tiempo, pues esas luchas van cediendo hasta que ya no hay una lucha como tal. Siempre está latente el peligro, pero ya una lucha como tal. Entonces esa es un tema de firmeza, de carácter, de crecimiento, de madurez. La fe viva se enfrenta con la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios va a estar constantemente desafiándonos y pidiéndonos más y más, exigiéndonos más y más, va a estar la palabra del Señor. Entonces la fe la tenemos que aplicar y nos tiene que dar para todo eso, ¿no? Hemos dado algo y ahora el Señor a través de la fe, la palabra de Dios nos va a pedir otra cosa y cada vez nos va a pedir más. Eso va a hacernos producir frutos, y va a hacer que nuestra fe sea más certera, más centrada en las cosas que debemos de confiar. La fe viva se encuentra con las personas a las que tenemos que tratar con imparcialidad y con humildad. Eso es un asunto bien difícil. Pareciera sencillo, suena fácil, pero en realidad es algo difícil. La fe viva se encuentra con la realidad de la sociedad y entonces necesitamos producir buenas obras y mantener nuestra fe. La fe viva se va a encontrar con nuestra lengua. Ahí la lengua es un recurso ahí
vamos a decir, como una especie de metonimia donde se señala la lengua, pero es todo nuestro ser, porque no es solo la lengua no tiene voluntad propia, sino que expresa, Santiago señala la lengua, pero habla realmente de características de la forma en la que nosotros somos, de nuestra personalidad, de nuestro carácter, señalando la lengua como tal. Entonces, eso a través de la lengua, pues se evidencian problemas de nuestro interior a los que señala Santiago. Entonces, al dominar la lengua, vamos a expresar ese control y la sinceridad que se amerita. Santiago de ninguna forma, digamos, no está de acuerdo ni con la hipocresía, ni con esa, vamos a decir, ¿cómo se dice? Sinceridad, pero que es hiriente. Yo digo lo que pienso, yo no soy hipócrita, entonces digo lo que pienso, sí, pero hay alguien que dice, hay que decir lo que se piensa, pero hay que pensar lo que se dice. Y no se trata de hipocresía, sino de sabiduría, se trata de prudencia. Proverbios habla mucho de la lengua que es prudente, ¿no? Y no solo decir, yo lo pienso, entonces lo digo así como lo pienso, y en realidad es una ofensa. Bueno, hay que ir con cuidado con ese tema. Habla del hombre sabio, esa fe viva que se enfrenta a la realidad de ser sabios o no y de entendimiento. Entonces eso va a mostrar también la sabiduría y la paz, ¿no? De la sabiduría que viene de lo alto, que produce paz al final de cuentas, esa sabiduría. Proverbios bien dice que es más sabio, y lo recalca también Eclesiastés, no el que conquista ciudades, sino el que domina su propio cuerpo. Se enfrenta al mundo en todos los sentidos. Santiago hasta habla de negocios y cosas como esas. Entonces eso va a producir en nosotros sumisión y más fidelidad a Dios. Y por supuesto, uno de los grandes temas de Santiago es la venida del Señor. Y eso debe producir en nosotros paciencia. Y aquí es interesante porque la carta inicia con paciencia, apelando a la paciencia, pidiendo paciencia, y termina pidiendo paciencia, pidiendo esa constancia, firmeza de carácter y de fe mientras ciertas cosas ocurren. Cuando las cosas ocurren en el tiempo, en el momento, y nosotros tenemos dominio de eso, pues no necesitamos mayor paciencia, sino que necesitamos, pues, no solo lo hacemos y ya. Por eso Santiago apela al final, que fue el pasaje que leímos, en la paciencia del sembrador. El sembrador hace lo que puede, pero hay cosas que el sembrador no puede hacer. Hay cosas que el sembrador hizo todo lo que pudo hacer, ¿no? Siembra, prepara el terreno, selecciona la semilla, siembra la semilla, hace todo bien. Pero hay una parte que el sembrador no puede hacer. Entonces, en esa parte que el sembrador no puede hacer, lo único que le toca es esperar, ¿no? Porque ya él cuida, él hace todo lo que está de su lado. Y eso es lo que Santiago nos propone. Vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte, pero hay una parte que no podemos hacer. Entonces, en esa parte necesitamos paciencia. Paciencia hasta la venida del Señor en ese tema. ¿Quién es Santiago? Y aquí entramos en una parte interesante de la carta en relación a discusiones del autor. Empecemos tratando de entender qué ha ocurrido con el nombre. ¿Por qué Santiago? En griego, bueno, esto viene del hebreo Jacob, es la primera parte. Vamos a ver el griego Jacobos o Jacobos, es decir, Jacobo, en una parte más latina del hebreo Jacob. Ese es, digamos, el nombre hebreo, Jacob, ¿verdad? Santiago es el nombre en español, que es una contracción, cuando se le dice al autor de la carta como Santo Jacob, ya con el tiempo San Jacob, Santiago, ¿verdad? En la forma latina, y del español los posibles Jacobos o Santiago, es decir, San Jacob, Santiago, y así el nombre fue viajando. Eso no ocurrió obviamente de la noche a la mañana, hasta que ese nombre se convirtió en Santiago, y así nos ha llegado a nosotros en español. ¿Quién era? Bueno, ahí en la Biblia se menciona a un Jacobo, hijo de Alfeo. Esos son los Santiagos que se mencionan en el texto bíblico, en Mateo y en Hechos. También hay un Jacobo, que es el padre de Judas, no el Iscariote, sino otro Judas,
que se menciona en Lucas y también en Hechos. Jacobo, el hijo de Zebedeo, ese es un tercer Jacobo, ese es el hermano de Juan, ¿verdad? Parece ser que Juan era el hermano menor de Jacobo. Se recuerda que Jesús, cuando fue al monte de la transfiguración, llevó a Pedro, Juan y a Jacobo, ¿verdad? Y este hijo de Zebedeo es el que mata a Herodes y que consta en Hechos capítulo 12. Y también está Jacobo, el hermano del Señor, que están vinculados con Judas. Eso, vamos a hablar algo de eso cuando veamos la carta de Judas, este hermano del Señor. Entonces, la crítica ha asignado principalmente la autoría de la carta a este último Jacobo, al hermano del Señor, y no a los anteriores, ¿no? No al hijo de Alfeo, no al padre de Judas, no al hijo de Zebedeo, sino a Jacobo, uno de los hermanos de Jesús. Parece ser hermano más, el medio hermano más grande de Cristo. Recordemos que Jesús en su familia era el primogénito, ¿no? Y tenía sus hermanos menores. Está en Marcos. Vamos a leer ese pasaje. Déjenme poner aquí Marcos 6, un momento. Marcos 6, 3. Si usted tiene la Biblia ahí a la mano, también puede buscarlo. Yo lo voy a poner aquí en la pantalla, esta nota. Marcos 6, el verso 3, que aparece esta lectura aquí. La gente decía, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Estoy leyendo, y cualquier versión. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de, y aquí mencionan a Jacobo, de José, Judas y de Simón? Y en este pasaje aparecen nombres de hermanos de Jesús. Y normalmente se citaban las familias en el orden de nacimiento. Entonces, Jacobo, digamos, parece ser, no es algo así completamente certero, pero parece ser como que era el segundo hermano de Jesús. Es decir, el varón más grande de los hijos entre José y María. Este Jacob que se menciona en este texto. Y que también es hermano de Judas. Vamos a leer ese pasaje. En unas semanas vamos a estar con Judas. Vamos a estar en la carta de Judas. Entonces, veamos algo de esto. Este es Mateo 13, el capítulo 13, verso 55. Casi hasta el final de ese capítulo. La gente, es un pasaje paralelo, ¿verdad? Dice, ¿no es este hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Otra vez está Jacobo, José, Simón y Judas. Aquí hay un Judas que se menciona en esta carta. Bueno, este Jacobo del que estamos hablando, recuerden cómo se convierte el nombre Jacobo en Santiago, ¿verdad? Es San Iago, San Jaco, primero, ¿verdad? San Jaco, entonces San Jaco, y de ahí el sonido hace que se convierta eso en Santiago, Bueno, este Jacobo es el líder de la iglesia en Jerusalén. Hay, unas citas aquí que aparecen tanto en Hechos como en Gálatas, que Pablo lo reconoce, lo menciona, ¿no? Entre la gente que era importante, los líderes de la iglesia. Siendo llamado en Gálatas, precisamente Pablo lo llama como las columnas de la iglesia junto con Pedro y con Juan. Recordemos ese tema, ¿no? De las columnas de la iglesia con Pedro y con Juan. También es conocido como Santiago el Justo. Ese es un nombre que recibió posteriormente por la iglesia. Fíjese el nombre, el apelativo que le dan, ¿verdad? Santiago el Justo, por su devoción a la justicia. Y eso lo vemos en la carta, ¿no? Su devoción a la justicia. Él, pues obviamente lo que vemos en Hechos es que fue martirizado aproximadamente en el año 62 después de Cristo, y eso lo consta también Josefo, el famoso historiador del mundo judío.
Cuando se compara el vocabulario de Santiago en la carta que escribió, y la carta de Santiago y la carta que escriben después como resultado del famoso concilio de Jerusalén que aparece en Hechos capítulo 15. Recuerda que el concilio de Jerusalén fue cuando se pusieron de acuerdo de qué manera tenían que vivir los gentiles que se entregaban a Cristo, al cristianismo. Entonces surge una carta que Pablo y los demás apóstoles que viajan llevan con mucha alegría, porque eso es una manera de que los gentiles puedan ser como reconocidos o aceptados dentro del mundo judío, que eran los que gobernaban o que lideraban el cristianismo en aquel momento. Entonces hay un lenguaje muy similar, muy parecido en esa carta, y algunos autores se han atrevido a decir que Santiago fue el autor de esa carta también, es decir, como el redactor final de esa carta también. Bueno, eso es un dato interesante, aunque no se puede afirmar con completa certeza, vamos a ver. Santiago, entonces, si estamos hablando de ese Santiago, de ese Jacobo, crece en el mismo ambiente en el que creció Jesús. Mismo pueblo, misma época, misma gente, mismos problemas, mismas ventajas, misma educación, mismo todo, ¿no? En ese contexto. Posiblemente fue uno de los discípulos que le acompañaron en su ministerio, Santiago. Su herencia cultural, el conocimiento del contexto histórico y geográfico, pues es interesante, está ahí en la carta también. Es muy conocedor de las prácticas de la ley. Y eso hace pensar también que principalmente Santiago le escribe a cristianos judíos o judíos cristianos, porque puede dialogar en esos mismos temas con ellos. Hay más de 40 referencias al Antiguo Testamento, y eso hace que tenga una concentración más grande que la carta a Hebreos, por ejemplo, que Hebreos tiene más de 60, 66 por ahí si recuerdo bien el número, de las referencias y alusiones al Antiguo Testamento, pero es una carta más larga. Y Santiago, en una carta más pequeña, tiene más de 40 referencias al Antiguo Testamento. Es alguien que, es decir, ha interiorizado la ley, que conoce la ley, que conoce las costumbres, las prácticas, y que se refleja ahí en la carta. Pero algo interesante, Hebreos, su énfasis al citar el Antiguo Testamento es en relación a la liturgia, es en relación a la parte sacramental, a la parte de la expiación de pecados, y ese es, digamos, en tema litúrgico de expiación. Santiago no se refiere a los sacrificios y a todas esas cosas, sino que Santiago enfatiza los aspectos de la ley del Antiguo Testamento, de los profetas, pero desde la perspectiva de la ética y la moralidad. Ahí pone Santiago ese dedo. Ya lo decíamos antes con el tema de la verdadera religión, ya lo decíamos antes de Santiago cuando habla de dominar la lengua y otra serie de cosas, que es en función de una vida ética y moral a la que señalan también los profetas en el Antiguo Testamento. Obviamente lo que estábamos diciendo, Santiago pone más énfasis en la vida diaria. Hebreos se tiene hacia el final de la carta, los últimos capítulos, sobre todo el capítulo 12, los últimos capítulos, es donde Hebreos habla algo de la vida diaria. Santiago no, desde entrada apenas saluda y luego empieza ya a hablarnos del diario vivir. En ese sentido, es en esa vida diaria, en la demostración de la fe a través de actos sencillos y muy prácticos, pero que evidencian una fe profunda, que era lo que estábamos diciendo. Usa muchas referencias a la naturaleza y argumentos éticos, ¿verdad?, que armonizan con los de la sabiduría judaica de su tiempo. Bueno, y aquí vamos a ir a la mina y luego nos vamos a detener. Santiago es un sabio que retoma las enseñanzas de la literatura de la sabiduría de la tradición hebrea. Y muchas de sus declaraciones son semejanzas a las enseñanzas de Jesús que constan en Mateo, especialmente las del Sermón del Monte. Y eso vamos a platicar al volver de la pausa que vamos a tomar. Entonces vamos a tener el tiempo ahora para intercambiar algunas ideas y comentarios de lo que hemos leído y de lo que hemos escuchado en esta primera parte de la clase. Así es que les animo a que puedan solicitar ahí la palabra
para que puedan participar. Si tienen algún comentario o alguna pregunta en lo que yo estoy revisando aquí el chat, si hay alguna pregunta o algún comentario que han escrito. Bienvenidos, hermanos. Si hay alguna participación, siéntanse en la libertad de hacerlo, por favor. ¿Verdad? Vamos a ver, estoy leyendo. Juan Carlos dice, el tema de la sabiduría en cuanto al don que procede de Dios ocupa un lugar preeminente en el pensamiento de Santiago. Exacto, ¿verdad? Es esa sabiduría que se debe mostrar en la vida diaria. Siempre que pensemos en Santiago, siempre que hablemos de Santiago, hay que aterrizar todos esos temas a la vida diaria, a la conducta, al carácter. Se debe ver, se debe producir. Santiago dice, yo creo en Dios. Ok, ¿cómo? Quiero ver. ¿Cómo es que crees en Dios? Ay, si yo tengo fe. Ok, ¿cómo tenés fe? Quiero ver tu fe. Vamos a ver tus obras. Así. Tus obras dicen que no tenés fe. Pero yo sí tengo fe. Sí, pero tus obras te contradicen. Entonces, Santiago nos pone ahí entre la espada y la pared y no hay forma que podamos evadirlo. Mónica Báez dice, yo tengo una pregunta. Hay gente que dice que no debe pedir paciencia porque vendrán pruebas justo por ese pasaje. ¿Qué piensa? Bueno, creo que podemos pedir paciencia, pero como que la relación bíblica es que la paciencia no es un don de Dios precisamente, sino que la paciencia es un fruto y esos frutos se van a producir a través de un proceso y ese proceso generalmente incluye pruebas. Conclusión, si yo pido paciencia, sí, casi le estoy pidiendo al Señor, pruébame, ¿verdad? Entonces, no lo recomiendo, realmente porque así como, bueno, Señor, a ver, pruébame, ¿verdad? Personalmente no lo recomiendo, mejor pidámosle fortaleza, pidámosle, Señor, que nos guarde y bueno, y obviamente, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, las pruebas van a venir. Por eso incluso él dice que nos tenemos que alegrar cuando nos hallamos en diversas pruebas, ¿verdad? Precisamente porque la prueba produce cosas beneficiosas para nosotros. Creo que a todos de pequeños, de niños, nos dieron algún remedio, alguna medicina que sabía muy feo, ¿verdad? Muy, muy feo. Yo recuerdo que mi mamá intentaba darme algunas cosas feas de sabor muy feo que me producían muchas náuseas y después me daba un pedazo de limón o una naranja o una cosa así, pero de todas maneras no funcionaba, era muy feo, ¿verdad? Entonces las pruebas van a ser feas, aunque obviamente después la medicina produce sus frutos, ¿no? Eso pasa también con el tema de las pruebas. Vamos a escuchar a Claudio, tiene su mano en alto. Bienvenido, Claudio. Le escuchamos, puede abrir ahí su micrófono. Hola, profesor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Me escucha, no? Sí, escucho, Claudio. Ya, mire, profesor, yo quedé con una duda al leer esta carta que está en el capítulo 4, versículo, a ver, claro, y versículo 4, y dice, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que quiera, pues, ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No entiendo esa afirmación que hace o ese llamado, no sé cómo llamarlo, la verdad la cosa es que no logro contextualizarlo dentro de lo que estoy leyendo. Bueno, recuerde que Santiago está pidiendo fidelidad a Dios de manera absoluta. Obviamente, al decir amistad con el mundo, Santiago no nos está pidiendo o no nos está prohibiendo que nosotros tengamos algún tipo de contacto armonioso y pues sí, con fraternidades, con personas, principalmente personas que no son cristianas. Porque cuando Santiago habla de mundo, no se refiere a los árboles, a la naturaleza, a los ríos, sino que habla precisamente de personas no cristianas, al sistema mundano social que va en contra de Dios. Creo que principalmente por eso, ¿no? Que no nos encantemos tanto y que no... ¿Cómo sería? Hay una hermana que pregunta, no, perdón, es Pastor Juan Carlos, que pregunta, ¿cómo explicarle eso a los jóvenes? Tienen muchos, en el barrio, con sus amigos, en la familia, en la universidad, en el trabajo, con la gente, los otros chicos ahí de la comunidad. ¿Cómo decirles que no sean amigos del mundo si la mayoría de ellos posiblemente no son cristianos? Bueno, hay que mostrarse cordial,
Pero hay límites que Santiago propone, ¿no? Y aquí ya casi que tendríamos que predicar ese versículo, esa parte, de que nuestro principal compromiso debe ser con Dios. Recuerda que los amigos jalan, ¿verdad? El famoso dicho, uno que le dice yo tengo hijos ya mayores, ya son jóvenes grandes, pero en la adolescencia, bueno, no hagas todo lo que tus amigos te dicen, no vayas exactamente a todos los lugares donde tus amigos van y una serie de cosas como ese compromiso, ¿no? Con el mundo, esa amistad absoluta con el mundo no puede correlacionarse con la amistad con Dios. Aquí entonces necesitamos como predicarlo, ¿no? Y por eso les decía antes que en esa parte a mí se me hace más extrema de Santiago, se me hace más fuerte de Santiago, es ese capítulo donde habla de no juzgar, donde habla de las guerras, de todo eso, porque pues todos esos conflictos que estaban ahí presentes. Aunque toda la carta tiene un tono muy pastoral, de mucho cariño, de mucho aprecio, parece Santiago una persona muy afable en su carta. Esa sección es una sección muy dura, muy dura. Y ese punto particularmente a mí me parece digamos, lo más agudo, ¿no? En una frase metafórica de nuestro compromiso con Dios. Muy extremo, ¿verdad? Como lo que decía Jesús de o estás conmigo o estás contra mí. Punto. El que conmigo no recoge, decía Cristo, desparrama. Entonces, ese tipo de expresiones binarias muy, muy fuertes, muy extremas, muy, ¿cómo sería la expresión? Pues sí, determinantes. Ese es el tipo de compromiso que se debe tener con el Señor. Y algo muy propio también del pensamiento judío, del pensamiento de la sabiduría oriental, que también consta en el texto bíblico, que no acepta grises, que no acepta medias tintas, que no acepta indecisiones, que está presente en Apocalipsis en la frase de te prefiero frío o caliente, pero tibio no, ¿verdad? No hay posibilidad de tibieza. Desde esa perspectiva, es peor ser tibio que ser frío. Obviamente Dios no nos quiere fríos, pero es peor ser tibio. No sé cómo explicar eso, es complicado, ¿no? Pero son esas frases que amarran ese pensamiento de definición, ese pensamiento que Santiago pide, ¿verdad? No hay grises, no hay, es blanco o negro en esas perspectivas. ¿Verdad? Y hay otras cosas aquí en el curso de la exposición de esta mañana que también nos van a ayudar a entender un poco ese pasaje por ahí, hermano Claudio. Bueno, Gracias, muy amable. sí. Y con los jóvenes, bueno, las pruebas, hay múltiples pruebas, ¿no? De diferentes, y Santiago precisamente menciona algunas de ellas. Por ejemplo, el que yo trate de manera diferente a una persona que tiene menos plata que otra, es una prueba para mí. Que yo reciba, cómo trato a una persona pobre y cómo trato a una persona con mayor capacidad económica, eso es una prueba para mí. No pensemos en las pruebas, solo que se me enferma un hijo, que me quitan el trabajo, o las tentaciones, inmediatamente las relacionamos con asuntos sexuales, ¿verdad? Pues tienen, digamos, obviamente no las podemos olvidar, pero Santiago nos propone otras pruebas. Por ejemplo, el hecho de ¿cómo sería? Autosuficiencia de decir, pues yo voy a ir, voy a hacer negocios, voy a ganar y voy a hacer esto, nuestros planes anuales. Todos hacemos planes anuales. Ahorita nuestras instituciones eclesiásticas y empresas y comercios, todo eso, probablemente ya tenemos el plan 2024. Ya hasta tenemos ahí las metas y cómo vamos a medir los indicadores y todas esas cosas. Pues sí, hay que hacerlo, ¿no? Porque es parte de la vida. Pero esa autosuficiencia y esa certeza, claro, lo vamos a hacer. También es una prueba de dejar a Dios afuera. Por eso Santiago dice, no, en lugar de eso hay que decir, si Dios quiere, si Dios nos permite, ¿verdad? Entonces sometemos nuestra planificación y aceptamos nuestra dependencia de Dios. Y así, ¿verdad? Entonces Santiago nos propone diferentes pruebas. Obviamente están las, vamos a decir, más evidentes, que son las pruebas en relación a la ira, en relación a la sexualidad, al tema del dinero, a las imparcialidades, a las injusticias, todas esas cosas que Santiago señala, ¿verdad? Para el tema con los jóvenes. Ok, les escucho. Si hay alguna participación así oral, voy a leer, hay un mensaje más que han puesto aquí en el chat que dice, claro, pero esa frase puede interpretar la tibieza
como que a uno no le pueda gustar el arte, la música, porque eso es del mundo. Sí, hay que interpretar mundo ahí, a qué mundo se refiere, ¿verdad? Las cosas del mundo, ¿verdad? Eh, Creo que algunos crecimos en los años 90, sí, antes, ¿verdad? Desde los 80, por ejemplo, yo siempre cuento esta anécdota, que yo crecí, mis padres se entregaron al Señor hacia como en el año 78, y entonces y crecimos en una iglesia donde jugar fútbol era pecado. Y ese año fue el Mundial de Argentina. Y nosotros habíamos venido justamente de que ganó Argentina, una gran final contra Holanda, ¿recuerdan? Mario Kempes y todos esos, ¿verdad? Eh, el, el, Nosotros habíamos salido con mi familia del monte, de un rancho, una finca. No había energía eléctrica, no había tecnología, nada. Yo no había visto en mi vida un radio, no había visto una cosa así. Y luego salimos a otros pueblos y ya había energía eléctrica, ya habían cosas. Entonces en mi casa compraron un televisor y yo recuerdo en mi niñez, era un niño muy pequeño, a ver todavía algunos partidos de fútbol. Muy emocionante. Yo vi tengo imágenes de ver la final del Mundial del 78, pero justo caímos, hermano, en una iglesia donde jugar fútbol era pecado. Entonces no jugábamos fútbol. Yo nunca en mi niñez, no, y no lo digo con rencor ni nada, sino que fue una realidad. Nunca tuve un par de zapatillas de fútbol, ni nunca tuve una pelota de fútbol. Nunca me compraron una de niño porque en esa iglesia estuvimos como 10 años y jugar fútbol era pecado. Pero yo les digo a los hermanos, les cuento que yo pecaba en la escuela, porque no jugaba, no me dejaban salir a la calle a jugar fútbol, pero en la escuela a la hora de los recreos ahí se armaban nosotros en Guatemala decimos chamuscas, que son las cascaritas, las mejengas, no sé cómo dicen en su país esos partidos informales que se hacen en la calle, ahí en un terreno. Entonces en los recreos yo pecaba, ¿verdad? Pecaba. Y ¿sabe qué era lo peor? Que luego no me daba remordimiento, ¿verdad? Me daba emoción, ¿verdad? Entrar sudado, luego, y así. Me encanta el fútbol. Pero era un asunto muy establecido y así. Entonces, los deportes. Luego hubo otra época donde estudiar en la universidad casi que era un pecado también, y así, ¿verdad? Entonces, hay que interpretar mundo ahí a lo que se refiere Santiago, y principalmente con los jóvenes, muchas cosas, porque no se puede abrir la puerta totalmente, pero tampoco se les puede poner así como una especie de tapaojos y bozales y tratarlos de aislar del mundo. Es imposible, ¿no? Entonces hay que pedirle al Señor esa sabiduría que viene de lo alto para dar una instrucción adecuada. Vamos a tomar un receso de 5 minutos ahora para estirar las piernas, para ir rápido por una bebida calientita o fría, como usted prefiere, y luego volvemos 5 minutos y retomamos la clase de esta mañana. Bendiciones. Continuar entonces con la presentación de nuestra carta de hoy, que es la carta de Santiago. Voy a volver a la presentación, animándole siempre a escribir sus preguntas y comentarios en el chat de esta sesión para que podamos darles alguna respuesta en el momento que nos detengamos a conversar ya hacia el final de la sesión de este día. En esta última parte de la última lámina que estuvimos viendo, estábamos hablando de esa armonía que hay entre el contenido de la carta de Santiago y el Sermón del Monte. Y eso es algo bien interesante de esta carta. Todas las líneas que se cruzan y que se establecen entre las enseñanzas de Jesús con lo expuesto en la carta. Recordemos que el Sermón del Monte es una sección de los evangelios muy ética, muy de práctica. Obviamente tiene un trasfondo teológico también en el fondo, pero en el frente lo que hay es algo muy práctico, como saludar, no juzgar, perdonar, orar, confiar, algunas cosas muy puntuales. En ese contexto está el Padre, el famoso Padre Nuestro, y concluye esa sección del Sermón del Monte con la parábola de los dos cimientos, del hombre sabio, el hombre necio, uno que construye en la arena y el otro que construye sobre una piedra, sobre una roca.
Y Santiago cruza esas líneas bien interesantes. Veamos un cuadro, este cuadro comparativo. Ustedes tienen esta presentación, tienen acceso a esta presentación. No vamos a comentar todas las líneas porque aquí y ahí también sería como hacer un estudio de la relación, que ese es un abordaje, digamos, como una, que sería tarea sugerida o como para un discipulado de varias semanas en nuestras congregaciones, de esa relación entre Santiago y el Sermón del Monte, ¿no? Pero ese es un detalle bien interesante que aparece. Alguna vez recuerdo que estuve en un curso que se llamaba Ética del Nuevo Testamento. No, era Ética Cristiana, era el nombre del curso, Ética Cristiana, basado en el Nuevo Testamento, obviamente, ¿no? Por el título de Ética Cristiana. Y el profesor de ese curso, todo el curso, se mantuvo en el Sermón del Monte. Leímos un libro en relación al Sermón del Monte, bueno, varios libros en relación al Sermón del Monte, y luego veía, así como de reojo, digamos, o de referencia, las otras cosas que se mencionan en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero principalmente giró todo el curso de ética cristiana alrededor del Nuevo Testamento. Bien interesante la propuesta que hizo el profesor, pensando en que el Sermón del Monte fue dicho dentro de un contexto judío, por el más judío de los evangelistas, que es Mateo, o de los evangelios, el más judío de los evangelios, que es Mateo. Pero ¿cómo aplica todas esas enseñanzas a todos los cristianos, no solo a los judíos? Es decir, no es una práctica judía propiamente que la ética cristiana se tenga que hacer a la ética judía, no, sino que es una práctica general. Y Santiago está viendo constantemente esas enseñanzas. Entonces, ustedes tienen este cuadro, donde hay citas, las referencias cruzadas entre el Sermón del Monte de Mateo y la carta de Santiago, como para una tarea, un estudio personal y ahondar en ese tema. Hoy no lo podemos hacer porque necesitamos varias horas para abordar todos estos temas que aparecen aquí listados. ¿Dónde y cuándo fue escrita la carta? Bueno, probablemente fue escrita desde Jerusalén, pensando en que pues Santiago vivía en Israel, hemos hablado antes a qué Santiago, a qué Jacobo nos estamos refiriendo, y él se dirige a las 12 tribus en la dispersión, que es digamos, la entrada de la carta. No lo hemos leído, vamos a ver cómo arranca Santiago en su carta. Déjenme ver, dice, voy a poner otra versión. Yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Su saludo muy escueto, muy al grano. Y ya, inmediatamente el versículo 2, sin ningún preámbulo, empieza a dictar la carta y a enseñar y un montón de cosas que dice ahí Santiago. Bueno, eso entre otras cosas que menciona la carta, como en cuanto al lugar, la fecha, hemos hablado algo del autor. Entonces, no señala algún lugar geográfico, alguna referencia geográfica de donde está ubicado el autor, no lo señala la carta, pero se pueden hacer algunas de estas inferencias pensando en la vida del autor. Tampoco hay así mucha certeza en cuanto a la fecha y no hay tanta unidad de criterio en cuanto a la fecha. Se ha propuesto, digamos, como más probable una fecha posterior a la dispersión, y de ahí el tema de la dispersión que menciona, que es posiblemente una alusión a la persecución que se desató en Jerusalén hacia los años 45 y 50, que se menciona en Hechos. Una gran persecución que hubo en Jerusalén y obligó a los cristianos a huir de Jerusalén, a salir de Jerusalén, ¿no? Es una posible alusión a esa dispersión, porque judíos en la dispersión habían desde, vamos a ver, desde
que los asirios destruyeron el reino del norte. Eso fue el siglo séptimo antes de Cristo, ¿verdad? Y después los babilonios y todo eso, ahí hubo dispersión de los judíos, pero a esa dispersión se refería Santiago. Creo que no. No tenemos así un arraigo donde podamos afianzar totalmente las conclusiones, pero sí podemos pensar que se refiere precisamente a estos judíos cristianos que están fuera de su contexto geográfico propio, que es Israel y Jerusalén. Algunos autores dan por cierta la autoría de Jacobo, el hermano de Jesús, pero otra vez también son propuestas y no hay el 100% de las certezas para asegurar esos extremos. Los destinatarios de Santiago, esas 12 tribus, es una referencia bíblica a Israel que se menciona en diferentes partes. Y también vemos que Santiago utiliza un lenguaje judío en todo su contenido. Eso es algo que hemos estado diciendo, ¿no? Por eso pensar en que la carta va dirigida a judíos que se han vuelto al cristianismo, que son cristianos. El autor se refiere a la audiencia como hermanos. Eso aparece 15 veces en la carta. Y eso era algo vamos a ver, más común entre el mundo judío que entre el mundo gentil. Entre la religiosidad de aquel tiempo, de las naciones de ese contexto, no se decían hermanos. Los que se decían hermanos eran los judíos, y esa costumbre, vamos a decir, costumbre, realidad teológica, lo marcan mucho las cartas, sobre todo las cartas paulinas. Lo enfatizan mucho, el hecho de que somos hermanos, somos coherederos, somos hermanos, hijos, tenemos un mismo padre, somos parte de la familia de Dios, etcétera, etcétera. Parece un énfasis muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, porque entre los gentiles no eran hermanos, ¿verdad? Ahora en Cristo esa realidad es que somos hermanos. Santiago no se detiene a enfatizarlo, no se detiene a enseñarlo. Parece ser que la gente, su público, están acostumbrados y han asimilado desde mucho antes la idea de que entre ellos son hermanos y no tienen ningún problema en decirles hermano. Al contrario, vemos a Pablo insistiendo en que somos hermanos y enseñándole a la gente que somos hermanos, ¿verdad? Es el extremo de Juan también, que dice que el que no ama a su hermano, ¿verdad? No ama a Dios y cosas como esas. Pero eso es parte de esa idiosincrasia y trasfondo cultural de donde venían estos cristianos judíos, ¿no? Que no tenían ningún problema de llamarse hermano. Menciona la sinagoga, ¿verdad? En lugar de la congregación. Algunas versiones han cambiado esa palabra. Déjenme ver, es Santiago capítulo 2, el verso 2. Por ejemplo, dice, puede darse el caso que al lugar donde ustedes se reúnen, menciona este texto, pero en el griego, déjenme mostrarles algo aquí, voy a abrir una cosa más para mostrar esa parte de Santiago capítulo 2, donde está el texto griego, y las traducciones han quitado sinagoga, ¿no? Han quitado esa parte, y por eso aquí pusieron el lugar donde ustedes se reúnen. Déjenme ver, es Santiago, entonces vamos a pasarnos al griego. Ahora sí, vamos a ir a Santiago capítulo 2. En esta, miren, voy a una cosa más aquí, un momentito para mostrarles. Es esta sección. Aquí estamos en Santiago capítulo 2, en el texto griego. Este es el capítulo 2. Y entonces Santiago hace referencia a la sinagoga de ustedes, ¿verdad? Sinagogim, Imón, ¿verdad? Si entra alguno, menciona, pero es a la sinagoga de ustedes. No dice a la iglesia, no dice al templo, sino dice sinagoga. Literalmente, alguien entra a su sinagoga, menciona, ¿verdad? Santiago,
Pero las versiones no han puesto sinagoga, la mayoría de versiones. Vamos a hacer una comparación aquí rápida de versículos. Bueno, déjenme ver una cosa. Necesitamos ubicarnos en el versículo 2. De estas referencias al mundo judío que tiene Santiago. Bueno, esta versión es en inglés, si habla de sinagoga, ¿verdad? Si lo puso, ¿verdad? Entra a su sinagoga. Esta versión ya puso congregación. Otras Biblias han quitado sinagoga. Creo que la decisión ha sido sabia al final de cuentas para no causar alguna polémica o confusión, porque obviamente Santiago se está dirigiendo a cristianos, pero que están en un contexto judío. Y el no tener eso en mente y no conocer eso sí causaría una confusión muy grande en el mundo cristiano, digamos, ¿verdad? Lugar donde os reunís. Aquí pusieron asamblea, ¿verdad? Vuestra asamblea, vuestra asamblea, vuestra asamblea, vuestra asamblea, vuestra reunión, pusieron, ¿verdad? Vuestra congregación, bueno, ahí, con ese tema, ¿no? Que menciona Santiago. También la alusión a pueblo adúltero, que es una expresión constante de los profetas, y eso hace resonar en la gente a las que le escribe Santiago la literatura profética. Habla del Señor de los ejércitos, esa referencia a Jehová Sabaoth que se menciona en el Antiguo Testamento, principalmente en la literatura profética también, del Dios de los ejércitos. La mención de los ancianos como estructura eclesiástica, pero inicialmente una estructura comunitaria, que luego se convierte en una estructura eclesiástica ahí en Santiago, que luego se toma como sinónimo de obispo o de pastor o de líder en general, la cabeza de las congregaciones, de las iglesias de ese momento, ¿verdad? Pero principalmente el liderazgo comunitario que venía desde los ancianos, ¿verdad? Estos ancianos, que era muy común dentro del pueblo de Israel también. Entonces esto refleja una gran influencia judía, ¿verdad? Es lo que hablábamos de más de 40 alusiones al Antiguo Testamento en la carta a Santiago. Judíos en la dispersión o cristianos en la dispersión, pues es lo que hablábamos, ¿no? Que hay desde Asiria, luego Grecia, Babilonia, Grecia, que aparecen también mencionados en Juan capítulo 7. Estos cristianos también en Pedro, que vamos a ver ya la otra semana. Pedro se dirige también a un público similar en ese sentido. Santiago 1 habla entonces de judíos creyentes dispersos en la persecución de la iglesia. Eso principalmente se le ha puesto atención cuando se refiere a esa dispersión. Esa persecución de la iglesia ocurre después de la muerte de Esteban. La iglesia de Jerusalén se dispersó, fue dispersa por toda Judea, por toda Samaria, cumpliéndose de alguna manera lo que el Señor les había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra, porque los cristianos tuvieron que huir hasta lo último de la tierra también, preservando su fe. Según el libro de Hechos, estos cristianos dispersos eran en su mayoría judíos, ¿verdad? Esa persecución que arrancó inicialmente en Jerusalén. La muerte de Jacobo, el encarcelamiento de Pedro, la persecución que luego desató Saulo y un tema así, ¿no? Después hubo otra persecución bajo el rey Agripa, y estas oleadas de persecuciones fueron sacando a la gente de Jerusalén y obligándola a vivir, principalmente a cristianos, a vivir su fe fuera del contexto de Israel. Y luego la dispersión, permítanme usar esa expresión, mega dispersión de los israelitas en general, después del año 70, con la destrucción de Jerusalén, y la intención de los gobernantes romanos de aquel tiempo de hacer desaparecer a Israel de manera definitiva, ¿no? Renombrando la ciudad, reconstruyéndola con otra arquitectura y así, con ese tema.
Entonces, los destinatarios finales de la carta parecen ser los miembros de la iglesia de Jerusalén, que ahora ya no está en Jerusalén, sino que está en diferentes lugares hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur. Sabemos de una fuerte comunidad cristiana que arraiga incluso en Egipto, vamos a decir que sur, más hacia el sur de Egipto, hacia el occidente también, y obviamente en las naciones del oriente, donde había cesado la persecución a los cristianos y a los judíos como tal. ¿Qué propósitos podemos señalar de esta carta? Bueno, pues obviamente inicialmente hay un propósito pastoral en general, pero pastoral a los judíos creyentes dispersos que pertenecieron a la iglesia de Jerusalén. Precisamente estos creyentes vivían fuera de su casa, ya no tenían medios de producción, ya no tenían otras cosas, tenían que iniciar prácticamente de cero, entonces eso se transformó en pobreza y que se pusieron a trabajar para los ricos, que obviamente pues, los explotaban y había una relación ahí de injusticia y un montón de cosas. Algunos de estos judíos eran mercaderes, pero todos ellos estaban experimentando dificultades, no estaban viviendo precisamente en un paraíso y no les estaba yendo precisamente bien. Y Santiago les escribe animándolos, pidiéndoles paciencia, fortaleza en medio de las pruebas, en medio de un montón de cosas. Escribe para amonestarlos, para exhortarlos y alentarlos, en su mayor parte con un tono de interés pastoral. Vemos a un Santiago muy afable, no lo vemos enojado, aún en la exhortación del capítulo 4, no lo vemos exaltado, sino lo vemos serio, pero no exaltado precisamente, ¿no? Y hay diferentes temas que expone alrededor de su principal argumento en la carta. La fe que da frutos, es una fe que da frutos, principalmente, ¿no? Hay que ver la fe, pero se tiene que ver evidentemente a través de los frutos. En resumen, podemos decir que Santiago entonces escribe con el propósito de exhortar a sus lectores a respaldar la profesión de fe que hacían con sus labios por medio de un testimonio positivo y sobre todo muy práctico, lleno de buenas obras, Entonces, parece ser que la carta de Santiago gira alrededor del tema de los resultados de una fe viva que produce obras que honran al Señor. No es una fe teórica, no solo es una confesión de fe, sino que es una fe que no necesito confesar nada, sino que solo tengo que vivir. Y ya con la vida la gente va a ver y entonces va a decir, ok, este es diferente, ok, este tiene algo, ¿no? Y ese algo es su fe en Dios. Y es algo muy propio del Sermón del Monte también, ¿no? Donde por sus frutos los conoceréis. Es una de las grandes declaraciones muy sencillas, pero que encierra una gran sabiduría, el tema de por sus frutos los conoceréis. Y cuando el Señor habla de que somos la luz del mundo, dice que tiene que ponerse en alto para que así los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Entonces la gente no va a glorificar a Dios por nuestra confesión solamente, por lo que hacemos en la iglesia, en el culto, en la ceremonia, sino por lo que vivimos en el día a día. Ahí la gente verdaderamente va a glorificar a Dios. Al contrario, si yo estoy en el culto, estoy en la iglesia constantemente y luego en la calle vivo de una manera diferente y hay un divorcio ahí muy marcado, en lugar de glorificar a Dios, lo que va a hacer la gente es vociferar y blasfemar acerca del nombre de Dios por mi culpa. No por lo que Dios es, sino por mi culpa, porque yo no estoy comportándome a la altura que eso merece. Entonces hay una relación siempre aquí, otra reestructuración del contenido de Santiago en relación a esa fe viva que hemos visto antes, que se enfrenta a diferentes desafíos, pero aquí también esta fe viva que está en relación, no es una fe viva absoluta, es decir, que está en una inconexión con todo lo que le rodea. No, Santiago nos pone en medio del mundo, nos pone los pies sobre la tierra y les dice, bueno muchachos, a caminar. Sin dejar su fe, a caminar, a darle, a trabajar, a la familia, a la congregación, a los negocios, a la producción, a lo que sea, pero sin abandonar la fe, en medio de un mundo de injusticias. Por eso habla de los ricos, no en un ataque directamente hacia los ricos, sino que habla que nos toca vivir en esas injusticias sociales, en esas injusticias económicas, y nosotros lo vemos muy bien, ¿no? Latinoamérica es una de las regiones del mundo y que la brecha económico-social es mayor y que no se está disminuyendo, sino que se está agrandando. Los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Entonces todo eso genera le da un tinte a nuestras sociedades
muy feo, muy incómodo, y en medio de esas circunstancias le toca al cristiano que perseverar y dar esos frutos que produce su fe, Bueno, aquí rápidamente vamos a pasar porque no nos vamos a detener a puntualizar cada cosa. Una de las tareas de esta semana durante la lectura de Santiago es precisamente tomar nota de las obras a las que Santiago se refiere. ¿Cuáles obras menciona Santiago? Porque dice, muéstrame tu fe por obras. Sí, pero ¿cuáles obras? ¿Cuáles son esas obras a las que Santiago hace? Entonces yo hice un listado, digamos que hice mi tarea, hice un listado de esas obras, lo voy a pasar rápidamente, de cuáles obras. Por ejemplo, hay algunas que son muy puntuales. Tener sumo gozo en las pruebas es una de las obras, ¿no? Si yo tengo fe, pero cuando vienen las pruebas me pongo a blasfemar, me pongo a renegar, me pongo allá a llorar y a gritar. No, eso significa no tengo fe, ¿no? Es muerta mi fe, ¿verdad? Pedir sabiduría, bueno, pero pedir con fe. Gozarme en la exaltación, si soy pobre, y si soy rico, pues en la humillación, son obras, ¿verdad? Soportar tentaciones y así. Refrenar la lengua, visitar a los necesitados y guardarse sin mancha, ¿verdad? Esa es una parte muy importante. No hace tanto tiempo, unos meses atrás, estuvimos en una discusión acerca de los presupuestos eclesiásticos, es decir, la vida financiera y económica de la iglesia. En Guatemala se mueve mucho, la iglesia evangélica mueve muchísimo dinero, pero así, muchísimo dinero mueve la iglesia porque somos muchos evangélicos. Guatemala es un país pequeño, 18 millones apenas, pero un gran porcentaje de iglesias evangélicas y de mundo evangélico. Entonces, se mueve un flujo de dinero, digamos, en el contexto de nuestra economía es muy grande. ¿Qué hace ese dinero la iglesia? ¿Qué se hace ese dinero? ¿Hacia dónde va todo ese dinero? Eran las meditaciones que estábamos haciendo. Entonces, porque vivimos en un país también donde hay mucha pobreza, donde hay desnutrición, donde hay inseguridad, donde no tenemos escuelas, digamos, que están en situaciones lamentables y así. Entonces, ¿qué hace su dinero la iglesia? Esa fue la pregunta que nos hicimos. Y entonces reflexionamos una parte de esos recursos, buena parte de esos recursos deberían destinarse a la asistencia a los necesitados y una cosa. Así estuvimos hablando de eso, ¿no? Pero tocar el tema del dinero en los ministerios cristianos es, ¿verdad? Es meterse ahí a líos, pero bueno, hay que hacerlo de alguna manera para reflexionar. Entonces son de las obras, aquí voy a pasar las láminas, ¿verdad? Porque les decía, hice mi tarea de anotar las obras que menciona Santiago. Espero que hayan hecho las de ustedes y podemos comparar. De hecho, vamos a hacerlo. Esta tarea se debe subir al campus bíblico porque son actividades calificables de las que vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, cada capítulo, ¿verdad? En cada capítulo voy a regresar aquí para ver desde el capítulo 1. Bueno, luego en el capítulo 2, aquí abordé algo del capítulo 3. Esto no necesariamente vamos a coincidir, porque puede ser que usted vea algunas cosas que yo no vi. Por eso le sugiero que usted pueda comparar la lista que usted hizo con la lista que yo hice. Yo voy a hacer eso también con algunos de ustedes, comparar las listas para enriquecer nuestros listados. Esa es parte también de la tarea, es decir, de la intención de la tarea, el que podamos enriquecer, porque hay cosas que usted ve que yo no logro ver y hay cosas que otros hermanos miran y así. Entonces se va fortaleciendo nuestra visión de la carta con esta tarea. Entonces está en el capítulo 4 hasta llegar al capítulo 5 de las obras a las que se refiere Santiago en la carta cuando dice que la fe sin obras es muerta, pero no nos dice cuáles obras. Entonces hay que leer la carta y anotar las obras que Santiago menciona en la carta, ¿no? En otras cartas pueden aparecer otras obras, pero ahorita vamos a quedarnos con Santiago. Y entonces le sugiero, vea mi lista que yo le propongo aquí y yo voy a ver su lista. Por favor, suba su documento en el campus bíblico para que todos también podamos tener acceso a esas listas y podamos cruzar información y enriquecer nuestra visión de la carta de Santiago. ¿Cuáles son algunas ideas claves de la carta que nosotros vemos? Esta carta enfatiza la importancia de los frutos, que eso estamos hablando, ¿no? Y los frutos como una evidencia de una fe genuina. No solo un convencimiento, no solo es algo que yo digo, pero que hay una discordancia entre lo que digo y lo que hago. No, como el profeta que Jesús cita también, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, anda lejos, muy lejos, ¿no? Entonces Santiago dice, sí, yo puedo decir algo, sí tengo fe, pero entonces quiero ver tu fe. La fe se hace tangible. Es cierto que Hebreos dice que la fe es
Como dice la Reina Valera 60, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Sí, pero de cosas, en ese sentido son cosas que están por venir, que no son concretas, ¿no? Físicas. Pero aquí Santiago dice, sí, la fe debe verse, tu fe se tiene que ver. ¿Cómo? Con tu vida, con tus obras, con lo que haces, se debe ver la fe. Bueno, ahí la palabra obras o el equivalente de obras es el énfasis ahí en Santiago, se repite 14 veces en la carta. Y es bien interesante porque en casi ninguna de ellas, creo que un par por ahí, hace referencia a cosas litúrgicas. Así yo voy a mostrar mi fe porque en la iglesia yo levanto mis manos, dependiendo de cómo sea nuestro contexto eclesiástico, ¿verdad? Danzo, canto, ofrendo, participo, cuido el parqueo, lavo los baños, barro y limpio la iglesia, o predico, enseño con niños, etcétera. Esas obras, qué lindo, está bien. Sí, pero Santiago no se refiere tanto a las obras que hago dentro de la iglesia, menciona algunas, por eso hablamos de la sinagoga y esas cosas, pero principalmente Santiago nos ve en la calle. Santiago nos ve en el mundo de los negocios. ¿Qué tipo de negociante soy? ¿Qué tipo de comerciante soy? ¿Qué tipo de profesional soy? ¿Se ve mi fe en la manera en la que ejerzo mi profesión? ¿Se ve mi fe en la manera en la que ejerzo los negocios, en lo que hago mis negocios? ¿Se ve mi fe en la forma en la que convivo con mi comunidad? ¿Se ve mi fe en la forma en la que llevo mi familia, mi matrimonio, mis relaciones con personas que no son cristianas? Es lo que Santiago dice. Y entonces, por eso le decía, nos tiene Santiago ahí del cuello diciéndonos, bueno, ¿vas a mostrar tu fe o qué? Bueno, la fe y las obras no son antitéticas, no son cosas que se oponen. Algunos han querido oponer a Santiago. Recuerden que a Lutero le costó tragarse a Santiago precisamente por este tema, porque él enfatizaba que el justo por la fe vivirá, una fe como muy así no de obras, por el trasfondo de donde venía Lutero, tratando de salvarse a través de las obras. Santiago no dice que vamos a salvarnos a través de las obras. Él tiene bien fijo el tema de que las obras no salvan, pero que la fe y esa salvación que está en nosotros debe producir esa fe. Es lo que apunta Santiago en ese sentido. Hay más de 40 alusiones que hemos dicho al Antiguo Testamento y más de 20 al Sermón del Monte. Es una de las cartas, creo que la carta que mayor alusiones al Sermón del Monte tiene y a los mensajes de Jesús. Es una de las cosas que algunos críticos le hacen a Pablo, que Pablo, vamos a ver, muy pocas veces cita a Jesús o alguna enseñanza de Jesús. Santiago está en el extremo opuesto de citar, fundamentar principalmente sus argumentos en las enseñanzas de Jesús, particularmente en la parte ética del Sermón del Monte. Y es uno de los libros del Nuevo Testamento que más utiliza el lenguaje figurado, las metáforas, ¿no? Que utiliza Santiago, el barco con el timón, ¿cómo se llama? El que leímos en la mañana del agricultor, las ondas del mar, los árboles y una serie de cosas que menciona Santiago. Mucho lenguaje figurado, algo bien interesante también y muy propio del pensamiento y de la sabiduría de los judíos. De este lenguaje figurado que Santiago menciona son las olas del mar en el primer capítulo, el viento, ¿verdad? El freno que se le pone a los caballos, el timón de los barcos cuando habla de la lengua, el manantial que no da agua dulce, agua amarga, la higuera, ¿verdad? No da frutos, cosas como esas, el vapor que menciona, así es nuestra vida, ¿verdad? Son algunas de las metáforas y lenguaje figurado que usa Santiago. El espejo, ¿verdad? Que menciona, los anillos y la ropa para hablar de una persona rica, ¿verdad? No dice una persona rica, sino menciona específicamente una persona con un anillo, con ropa muy linda, muy cara. Entonces, bien intensa la carta. El autor utiliza por lo menos 30 referencias a la naturaleza dentro de la carta, una carta pequeña, pero habla mucho de la naturaleza, las olas del mar, la naturaleza de las bestias, las aves, de las serpientes. Bueno, lo cual indica que es una persona de campo, ¿no? Y hace sentido si es de la familia de Jesús, vamos a decir, en ese contexto de Nazaret de Galilea, que no era precisamente una gran ciudad, sino que era más una zona rural, con un contexto rural, una persona que tiene un contacto directo con la naturaleza. La gente de Jerusalén
pues vivía en la urbe, vivía en la ciudad, y eso les impedía de alguna manera tener como un contacto más directo. Tienen una vida más citadina. Y a Jacobo, a este autor de la carta a Santiago, lo vemos más en el campo, y obviamente su contenido, su carta, está como inclinada como hacia usar los recursos que tenía a la mano, y obviamente son esos recursos de la naturaleza. Santiago no expone sobre un tema doctrinal en particular o en sí mismo, no gira su carta alrededor de eso, ya que su objetivo pues obviamente no era el conocimiento teórico, sino más bien llevar a los hermanos a una vida de conducta piadosa, es decir, muy práctica, ¿no? Pero basada en el conocimiento que tenían de la palabra de Dios. Por eso apela a la ley y asume que la gente conoce la voluntad de Dios a través de la ley. Y entonces hay que asumir que no solo está girando sobre la práctica, porque no hay práctica sin teoría, pero tampoco hay teoría sin práctica, que es lo que principalmente le pasó al pueblo de Israel, que se quedó con la teoría, pero no practicaba nada. Entonces Santiago va hacia eso, y él enfatiza mucho el tema de la práctica. Podemos decir que Santiago complementa el énfasis de Pablo en la justificación por la fe. Pablo habla en Gálatas, por ejemplo, en Efesios es donde dice que esto no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es don de Dios, cuando habla de la fe como salvación. Santiago no contradice eso, sino que está diciendo que ahora, pues esa fe que he recibido, esa salvación que he recibido, debe mostrar estos frutos, se debe evidenciar en una vida de justicia, en una vida de santidad, por medio de los frutos espirituales que se van a producir. Bueno. Y una de las últimas cosas que tenemos que hablar de la carta es el tema de la canonicidad o la aceptación de la carta dentro de los cánones. Ha sido una de las cartas que más conflicto ha tenido para ser aceptada dentro de los cánones. Por ejemplo, en Egipto, Orígenes cita a Santiago como palabra de Dios. Esos son algunos de los argumentos que han hecho que la carta permaneciera dentro de algunos listados. Recordemos algo del canon del Nuevo Testamento que no se dio de una manera así muy uniforme y tajante, sino que fue gradual también. En Cesarea, esto ya dentro del contexto de Israel, Eusebio, a comienzos del siglo IV, menciona que algunos la impugnaban como inspirada, algunos no la consideran, principalmente por el tema de las obras, y la fe era algo que causó ahí no mucho agrado en algunas gentes. En Siria, fíjense los contextos, ¿no? En Siria está incluida en el canon del Nuevo Testamento, que aparece hacia finales del siglo IV. En África, Tertuliano y Cipriano la desconocen, ¿no? No aparece la carta en el catálogo de Mommsen del 360, no está en ese listado de cartas y de libros del Nuevo Testamento. Sacaron a Santiago, no aparece Santiago. En Roma no está en el canon de Muratori, de Hipólito, eso es en el segundo siglo. En Roma, Clemente dice, es dudoso, no se sabe, esos son autores importantes de la época patrística que no la usaban, no la tenían, ¿verdad? Parece ser entonces que la carta se termina imponiendo a las iglesias de Occidente hacia finales del siglo IV, imagínense, digamos cuando ya queda consolidada finalmente la carta de Santiago dentro del canon. Lutero escribió en 1522, en el prefacio de la traducción al alemán del Nuevo Testamento, digamos aquí la traducción de una parte del prefacio de Lutero, la epístola de Santiago es realmente una correcta epístola llena de paja, es decir, de cosas no útiles, ¿verdad? En comparación con estas otras, como Romanos, que era su preferida, Gálatas, obviamente, Efesios, que son cartas muy teológicas, Primera de Pedro y Primera de Juan, ya que no tiene nada de la naturaleza del Evangelio en ella. Termina aceptándola, termina incluyéndola, pero, ¿cómo se dice? No con mucha alegría, no con mucho gusto de esa aceptación que hace Lutero de esa carta. Finalmente la dejó en su traducción y nadie más volvió a dudar de ella, aunque dejo un puntillazo de que no está muy contento con aceptar la carta, pero ya la carta desde finales del siglo IV hasta aquí el siglo XVI
ya trae una tradición muy fuerte que Lutero no puede contravenir y la deja dentro del canon. Hoy no duda nadie de su canonicidad, se pueden dudar de la autoría, del lugar, de la fecha, pero no de la canonicidad y de la importancia que la carta tiene en el contexto teológico del Nuevo Testamento como tal. Entonces, algunas recomendaciones y acercamientos de esta carta. Hay que ponerla dentro de la armonía intertextual, es decir, las líneas que cruza el contenido de la carta de Santiago con las otras cartas en el contexto del Nuevo Testamento. No es una buena sugerencia, aunque nosotros la estamos estudiando por secciones, pero ese es un asunto metodológico, pedagógico, digamos, del acercamiento así, pero tenemos que hacer ese entramado temático en el Nuevo Testamento y luego en el contexto general de la Biblia, incluido el Antiguo Testamento. Si solo sacamos a Santiago, obviamente vamos a tener inconexiones, vamos a tener vacíos, dudas, y algunas de las propuestas de Santiago se quedarán sin fundamento. Recordemos que Santiago no está intentando justificar todas sus enseñanzas y su fe, sino que está exhortando a los hermanos porque es una carta pastoral, no es un discurso teológico, no es una disertación doctoral teológica de Santiago, es una carta entre personas de cierta confianza, en un tono pastoral, en un tono gentil, y por eso muchos de sus temas no tienen mayor sustento en sí mismos dentro de la carta, pero sí en el contexto general del Nuevo Testamento. Y ahí el tema de la armonía intertextual. La relación con el Antiguo Testamento, obviamente Santiago viene de un trasfondo judío y hace alusión a ese trasfondo judío, pero no se detiene estrictamente en ese trasfondo judío, ni trata de dialogar con él como lo hace el autor de Hebreos, sino que Santiago retoma la parte ética, algunas de la parte ética, y luego pasa eso por el tema de las enseñanzas de Jesús, que es algo muy valioso, y lo expone ahora en su carta, en la carta a Santiago. Es una estrategia muy, muy interesante, el tema de reinterpretar esa ética profética del Antiguo Testamento, pasándola ahora por el mensaje de Jesús, principalmente por las citas que encontramos en el Sermón del Monte. Eso nos va a obligar a hacer de la carta también un acercamiento exegético, más profundo, una lectura, vamos a decir, más técnica. Hemos hecho una lectura muy rápido esta semana, probablemente, y entonces ahora un acercamiento más técnico de la carta a la luz del análisis exegético. Obviamente, la carta habla mucho acerca de la salvación, del programa de salvación, el plan de salvación, ese acercamiento soteriológico que podemos hacer a la carta. Obviamente descartado totalmente que Santiago nos esté proponiendo que las obras son un medio de salvación y que se alcanza la salvación por las obras. No es eso lo que Santiago nos está proponiendo. Y nos pone como persona, déjeme decirlo de esta manera, como personas salvas dentro de un contexto social, no salvas en una burbuja fuera del mundo o en una especie de gueto o de una especie de comunidad aislada por ahí, casi como los Amish, sino el cristiano camina en las calles de sus ciudades, hace negocios, comparte con mucha gente, pero tiene que marcar una diferencia porque es una persona salva y esa salvación se va a evidenciar a través de las obras. En ese contexto, por eso decía contexto y acercamiento soteriológico y social. Obviamente va a haber un acercamiento eclesiástico porque Santiago asume la comunidad con esa perspectiva escatológica. No es la comunidad en sí mismo el fin, sino es la espera de la venida del Señor en esa visión escatológica que menciona Santiago. Y aquí unas cosas más personales, estoy terminando, cosas que debemos preguntarnos, ¿no? Y las dejo ahí para ustedes. ¿Cuál es la mayor enseñanza que me deja esta carta, personalmente? Eso va a depender de la situación en la que estemos ahora. Hoy tiene una enseñanza Santiago, mañana tendrá otra para nosotros. Hoy, ¿cuál sería esa enseñanza? ¿Cuál es la parte más complicada de entender? Bueno, mi hermana, el hermano nos hablaba de esa parte de la amistad con Dios y la amistad con el mundo. Para nosotros, ¿cuál es esa parte más complicada de entender la carta? ¿Cuál es la mejor esperanza en esta carta? ¿Cuál es la esperanza que nos deja esta carta? Y luego un acercamiento, si queremos hacerlo más de otra índole, trinitario, ¿verdad? ¿Cómo vemos a Dios Padre en esta carta? ¿Cómo vemos a Cristo en esta carta?
y cómo vemos al Espíritu Santo en esta carta. Son cuestionamientos, preguntas y algunas ideas como para dejar ahí algunas inquietudes en el asunto de acercarnos mayormente a la carta. Voy a dejar de compartir aquí para leer los comentarios y preguntas que hay en el chat y escucharles si alguien quiere participar. Puede solicitar ahí la palabra y con gusto puede participar también. Les escucho si alguien quiere participar en lo que estoy leyendo aquí, los comentarios que están poniendo. Fidel nos dice, no había una diferenciación marcada entre comunidad cristiana reunida o sinagoga, porque en muchas veces su vivienda se superponían. Por ejemplo, Juan en Apocalipsis menciona la reunión, ¿sí? ¿Verdad? De hecho, la palabra sinagoga es como reunión o lugar de reunión, y así, que se menciona como lugar para reunirse con un plan específico. No se refería estrictamente a un edificio. Posteriormente se construyeron sinagogas, ya con ese propósito, como los templos, ¿no? Vemos que las iglesias en el Nuevo Testamento, en esas comunidades cristianas no existían templos todavía, sino que eran casas que se cedían, ¿verdad? Para reunirse. Por eso habla de la iglesia que está en tu casa, le dice Pablo a Filemón, por ejemplo. Ya con el tiempo sí se dedicaron edificios de manera exclusiva a las actividades litúrgicas y congregacionales, ¿no? Entonces ya son los templos cristianos o las iglesias. Igual las sinagogas. Hubo sinagogas, ¿no? Que se dedicaban estrictamente a las actividades sinagogales, pero en otros casos eran casas donde se reunían los sábados los judíos a leer la Torá, a hablar de sus cosas comunitarias y así, ¿verdad? En ese tema. Y muchas gracias, Fidel, por el aporte. El no citar Pablo mucho a Jesús no será por la... sí, ¿verdad? Recuerden que Pablo no fue discípulo de Jesús, no caminó con él. Conoció sus enseñanzas de segunda mano, estudió, compartió, preguntó. Pablo, recuerden las características personales, profesionales de Pablo, pero discípulo de Jesús no. Santiago sí pudo serlo, ¿verdad? Aunque comparten el mismo trasfondo cultural, ¿no? Siendo judíos. En ese sentido, Pablo aventajaba, vamos a decir, a Santiago en su formación fariseica, ¿verdad? De la ley, el estudio de la ley muy estricto. Santiago no hace mención de que él haya sido fariseo en algún momento, no lo fue, seguramente no lo fue. Pablo sí, entonces ahí hay una compensación, ¿no? Mientras Pablo no fue discípulo de Jesús, pero sí era un maestro de la ley, Santiago fue discípulo de Jesús, aunque en cuanto a su preparación y conocimiento de la ley, pues Pablo lo aventajaba. Creo que aventajaba a todos los autores del Nuevo Testamento, los aventajaba a Pablo. Y eso se marca, ¿no? En sus escritos también. Sí, lo que pregunta Abraham de la autoría, si fue Jacobo o fue un discípulo o algo, no hay completamente certeza, ¿no? Recuerden que en algunos casos Pablo es el autor intelectual, pero hay alguien que escribe la carta a Romanos, por ejemplo, ¿verdad? La escribe, digamos que parece ser que Pablo la dicta y el escribiente, el secretario, es un fulano que se llama Tercio, ¿verdad? Tercio, hasta ahí al final en el capítulo de los saludos, él agrega su nombre, le saluda yo Tercio que escribí la carta. Bueno, ¿la escribió Pablo o la escribió Tercio? Bueno, lo que sabemos es que se dictaban las cartas como cuando uno hace un borrador y alguien más. Eso pasa en el mundo ahora de los libros, ¿no? Que hay gente que escribe borradores y hay editores que terminan de escribir los libros, terminan de dar forma a los libros. Hay gente que, en el peor de los casos, eso pasa, lamentablemente, ¿no? Alguien escribe algunas ideas ahí, todas no muy buenas, pero las escribe y paga para otra persona que escribe. Y hay gente que su trabajo es escribir libros y se publican con el nombre de otra persona, ¿no? Yo quiero escribir un libro y tengo unos apuntes por ahí, ¿verdad? De ciertas ideas. Entonces pago a unas personas y esas personas me terminan de escribir el libro. Tal vez yo les entregué, vamos a poner 20 páginas y ellos terminan escribiendo 200 páginas, ¿no? Y el libro sale a mi nombre, pero no lo escribí yo. Tal vez las ideas centrales o principales sí, pero no todo lo escribió. Eso pasa ahora y pasaba también en el tiempo de los apóstoles, sobre todo con el tema de
de los secretarios, ¿no? En ese sentido. Y con los profetas pasaba algo similar. Eh, bueno, lo que ocurre, que pregunta María Elena del tema de Lutero, es que Lutero tenía en mente lo de la salvación por fe, solo gracia, solo fe. Ahorita estamos en el contexto de la celebración de la Reforma nuevamente en este mes de octubre. Van a salir esas 5 solas de Pablo, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo la Escritura y solo a Dios la gloria. Entonces Lutero no aceptaba que se pudieran hacer obras para ayudar a la salvación. Y creo que no es una lectura correcta de la carta de Santiago, y pues no es que esté criticando a Lutero, nada por decirlo, sino que eso es una tendencia común de la carta de Santiago, porque el Santiago no nos está diciendo, vamos a hacer estas obras para ser salvo. Es decir, si yo no me resisto a la tentación, no voy a ser salvo. Si yo no hago eso, no me pone con el tema de la salvación o no las obras, sino que el argumento de Santiago es, si tengo fe, esa fe se debe evidenciar por obras. Yo concluiría, entonces, si no tengo obras, probablemente no tengo fe. Esa es la conclusión que puede hacer Santiago. Por eso él pide que la fe se demuestre a través de obras, y no fingidas, no obras ahí superpuestas, nada más solo mientras tanto, solo para tratar de hacer creer que las cosas son así, sino debe ser algo natural, es algo muy propio. Por eso habla de la naturaleza, por ejemplo, de la higuera, de un manantial que está fluyendo constantemente y que esa es su naturaleza, ¿no? De dar ese tipo de cosas. Bueno, Amparo, sí, una de las pantallitas donde está la Biblia que uso es un programa que se llama eSword, que es gratuito, lo puedes descargar desde internet, hay muchos tutoriales también, y donde mostré la parte griega, del texto griego, es un programa, ese sí hay que comprarlo, que se llama BibleWorks. Hay varios de esos, ¿no? Está Logos, está Accordance, y otros programas donde está el texto griego que se pueden comprar. Yo uso BibleWorks, que fue el que mostré en esa parte. Luego Edwin dice, la carta de Santiago enfatiza la importancia de la fe y las obras. ¿Cómo se equilibra esta enseñanza con la creencia de la salvación por fe sola? Sí, hay una cosa que hay que decir, y ahora le voy a dar el tiempo al hermano Fidel, y es que la salvación es por fe, es por la obra de Cristo. La salvación no es por mi obra, no es por la obra de nadie. Yo no puedo hacer nada por mi salvación, porque es por fe. Y Dios, por eso dice Pablo, ¿no? Y esto es don de Dios, no es, como dice, tratando de recordar la cita de Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, sino que esto es un don de Dios. Un don de Dios. La salvación es algo que viene de parte de Dios y la respuesta es de fe. Es decir, yo no hago nada para ser salvo, ¿no? Las obras que se producen en mi vida deben ser como producto de esa nueva naturaleza y de esa salvación en ese sentido. Bueno, y esa ha sido una discusión también ahí muy profunda, por eso les decía ese tema teológico es muy, muy importante. Claro, estas obras van a evidenciar que algo ha ocurrido en mi vida. Sí, el clamor de Juan Carlos, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que sirva para despertarnos, ¿verdad? Hay que leerla nuevamente despacio, hay que hacer ese listado de obras que nos propone ahí Santiago. Bueno, y ahí más comentarios de el lenguaje figurado, dice Oscar. Usando el lenguaje figurativo de Santiago, la carta hoy se asemeja a un filtro, ¿verdad? Funciona como eso para filtrar la fe en nuestros tiempos, los cuales son peligrosos, la interpretación bíblica. Gracias por el comentario. Sí, ahí el tema vamos a escuchar a Fidel, así muy puntual Fidel, que estamos ya con el tiempo bien corto. Escuchamos. Profesor, bueno, gracias por toda la enseñanza recibida. Mire, con el antecedente de que cuando Santiago ya se realiza el libro, ya llevaba más de, digamos, 1500 años de judaísmo, con el antecedente de que los primeros padres de la iglesia hay algunos que no aceptaban a Santiago, porque había acerca de esta controversia de las obras, salvación por obras.
y con el antecedente de Lutero también. Lo que menciono son niveles, digamos, de conocimiento, ¿no? Quizás Santiago no tenía la misma preparación y conocimiento que Pablo, ¿no? En el aspecto doctrinal. La pregunta es la siguiente. De acuerdo al libro de Santiago, ¿qué dogmas negativos puede- pueden surgir o ya han surgido que puedan estar haciendo daño a la iglesia cristiana actual? Yo creo que uno de los principales ha sido esa tendencia pendular, que el péndulo se va de un lado hacia otro. El extremo de negar las obras como un producto de la fe y ahora el otro extremo de un asistencialismo de asegurar que las obras son un medio de salvación, una cosa como esa. Por otro lado, creo que es una pregunta muy interesante. Debemos poner atención, considero ese tema de la separación con el mundo y la amistad con el mundo que alguien preguntaba, para no crear personas antisociales y eso no relajarlo de tal manera que nos convirtamos en personas mundanas. El tener el acercamiento, y vivimos dentro del mundo, tenemos que tener esa línea bien definida de qué es lo mundano y con lo que no debemos tener esa amistad, porque pareciera que la iglesia ha relajado ese cuidado, ¿no? Y ahora todo puede ser aceptado porque, bueno, pero está bien, ¿verdad? Esta parte ya no, eso no va a ofender a Dios, pero sigue latente eso que dice Santiago de la amistad con el mundo. Entonces, eh, tenemos que tener ese cuidado, ¿no? De esa parte, por un lado. Por otro lado, también hay otras prácticas con el tema, por ejemplo, de ungir con aceite que menciona Santiago a los enfermos, que se ha vuelto algo institucional en algunas iglesias y luego se preguntan cuál aceite y bueno, y se hemos metido en una serie de líos de cosas, gente que está importando aceite desde Israel y es carísimo, se vende, por ejemplo aquí en Guatemala hay gente que vende cosas como esas que han traído desde Israel como productos así casi que mágicos, ¿verdad? Y cosas como ese tipo de cosas que menciona Santiago, que hay que tener con cuidado. Eso es lo que estoy pensando en este momento para la pregunta de mi hermano Fidel. Pueden haber otras, ¿no? Más graves. Así que yo les animaría que en la tarea de las obras de Santiago puedan anotar algo de eso, los que no lo han completado, por favor. Recuerden, cada semana deben ingresar al campus bíblico, completar las actividades. En este curso de cartas generales hay actividades que están ponderadas, entonces debe completarlas, por favor, para que el sistema le asigne la puntuación que está asignada para estas actividades. Estamos sin tiempo. La próxima semana vamos a encontrarnos nuevamente para hablar de Pedro. Les animo a hacer la lectura de las cartas, por favor, para tener el contexto de lo que estamos conversando y tener una participación. Así que un gran abrazo para todos, que estén bien y con la ayuda del Señor nos vamos a ver la próxima semana en este horario. Saludos mis hermanos, bendiciones.